Bienvenida Marina Dal Poyetto, gran economista admirada por mí. Muchas gracias a Seremos Historia, Herencia Argentina, un podcast donde no hablamos ni del presente ni del futuro, nos interesa indagar en el pasado, buscando un poco la idea nuestra es que para buscar consensos para adelante hay que mirar para atrás y buscar consensos atrás. Tenemos una historia muy rica y la idea es poder, gente como vos y gente que está influyente, que nos pueda dar su punto de vista. Todos tienen una construcción de la historia que se van haciendo, poder traerla a estas nuevas fuentes donde los jóvenes y las nuevas generaciones acuden y un poco la idea es esa. Así que muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y un poco la idea es, ¿me acompañas a hacer un repasito breve de la historia económica, ¿no? Argentina? Porque la verdad es que acá estamos mucho con lo político, los presidentes, pero detrás hay una historia económica que está buena y me parece que un poco la idea es recorrerlo. Obviamente que el país arranca en 1810 y podemos irnos para atrás, pero mi hipótesis mía es que la historia, yo soy economista, la historia es la historia de la revolución industrial. Como que para mí los grandes hitos que mueven la humanidad son tecnológicos y a partir de ahí empieza a pasar cosas. Cambian modelo de distribución de poder, políticos, bla, bla, bla. Y la historia de Argentina un poco al principio fue la de, el mercado quiere entrar, la revolución industrial un poco lo que hace es poner al mercado en el centro, este es el nuevo idioma en el que se van a mover los países, y entra, y lo que pasa en Argentina es que de entrada esas ideas liberales acá tanto no, y ahí tenés unitarios y federales, caudillos y liberales, las primeras guerras civiles, hasta que en 1880 se ordena y Argentina es un país agropecuario. O sea, nosotros somos el granero del mundo. Más o menos tenés alguna crisis, que esto que el otro, pero de 1880 a 1930 Argentina está bien. De hecho, la presidencia de Alvear de 1922 a 1928 es una de las mejores de la historia. Apreciación de tipo de cambio, términos de intercambio altos, etcétera, etcétera. Todo arranca en 1930, ¿no? 1930 tenemos el crack financiero, se cierra el mundo y se resiente el comercio. Entonces lo que nosotros exportábamos, lo que el mundo necesitaba de nosotros, no lo necesita más. Y arranca una industria nacional que empieza a tener cada vez más protagonismo, que es una industria liviana, porque no se puede importar carbón, y emplea mucha gente, ¿no? Y en el medio, la tendencia, ahí pasa la Segunda Guerra Mundial, y la tendencia empieza a ser la de la Guerra Fría, donde es una guerra de ideales, de ideas, comunismo, ideas liberales, más o menos hasta acá venimos bien. Entonces, arrancando, la primera presidencia con la que quería, muchos dicen, acá se empieza a joder, te muestran el grafiquito del PIB por cápita con el 45, con la presidencia de Perón. Contame un poco esto, ¿no? ¿Cómo ves con esta intro? ¿Coincidís? ¿Cómo ves que arranca en posguerra el tema de la economía en Argentina? Sí, yo lo primero que diría es, finalmente la historia es una construcción. Correcto. Donde uno hace énfasis en algunos eventos y por ahí se olvida otros. Sí hubo crisis en Argentina, digamos, hubo una crisis muy grande que fue la de 1890. Correcto. No la crisis de los préstamos garantidos. Y creo que hubo una Argentina antes de la ley Sáenz Peña y una Argentina después de la ley Sáenz Peña. Correcto. O sea, no es lo mismo una Argentina donde vos tenías voto calificado, donde vos tenías un voto universal, más allá de que las mujeres no votaron hasta Perón. Creo que hay un cambio ahí. Creo que hay un cambio ahí que coincide, si querés, con un cambio en el mundo, pero creo que hay un cambio en términos de cómo se toman las decisiones de poder.
La verdad que cuando vos mirás el crecimiento argentino, digamos, estuvo asociado, toda esa época estuvo asociado al final de la conquista del desierto, Sí. y estuvo asociado a la incorporación de tierra, ¿no? La expansión de la frontera agrícola. Y la expansión de la frontera agrícola te permitió un crecimiento muy rápido, y te permitió esa abundancia de dólares, que te permitió ese desarrollo tan rápido que tuvo la Argentina, y con políticas que tenían que ver con la incorporación. O sea, la educación universal la pone Sarmiento antes, y hace una inversión enorme, digamos, asociado a incorporar esas masas migrantes que venían a la Argentina. O sea, hay una dinámica, pero creo que sí hay un antes y un después de la primera presidencia de Irigoyen, no digamos la presidencia de Alvear, que es la que describís vos, que son los años, no digamos los años dorados, Sí, antes de, no digamos después de la Primera Guerra Mundial, digamos, y antes de la crisis del 30. Y creo que tenés el primer golpe de Estado en Argentina en 1930, digamos, que también te diría es un antes y un después. O sea, es como que hay dos quiebres en el medio, mucho antes de que llegue Perón. O sea, vos vinculás mucho los eventos políticos a los eventos económicos. Yo creo que la política y la economía van de la mano siempre. O sea, ¿qué es lo que va primero? Es el huevo o la gallina. O sea, claro. Yo como economista, siempre cuando trato de proyectar, trato de hablar con politólogos, hablo más con politólogos que con economistas. Y siempre un poco juego con esto, ¿no? Digo, decime qué es lo que va a pasar, yo te digo que entonces cómo sigue. Entonces ella me dice, bueno, ¿cómo sigue? Yo te digo qué va a pasar. O sea, van de la mano, no hay una cosa a la otra. Pero creo que sí hay un cambio fuerte, digamos, con la ley Sáenz Peña. Y creo que hay ¿no? esta traba, digamos, este péndulo cívico-militar que arranca en el 30 y termina, si querés, en el 83, donde no evitó que la Argentina creciera. O sea, Argentina tuvo, como decís vos, una sustitución de importaciones muy significativa, digamos, en los años 30. Digamos, sí, que fue un poco lo que sacó adelante todo, ¿no? O sea, era un poquito de política monetarista, que ahí arrancó. Y ahí arranca el Banco Central, ¿no? En el año 35 arranca el Banco Keynes. Central. Y tenés Perón viene más tarde, pero digo, toda la política social del peronismo viene antes, o sea, viene con Perón no como presidente, sino como ministro de... Sí. Y de hecho, muchas de las luchas sociales, ¿no? las conquistas sociales vienen incluso antes del propio peronismo. El peronismo llega, no digo, porque la pregunta del millón es cuándo se jodió la Argentina, ¿no? Si éramos un país próspero, como describe Milei, bueno, ¿qué pasó en el medio? Sí. Y bueno, cuando se jodió la Argentina no es tan... Creo que no hay una fecha donde se jodió la Argentina. Correcto. O sea, creo que son eventos que se van concatenando y en algún momento, digamos, vas derrapando, ¿viste? Como los videojuegos. Sí. Sin game over. O sea, sí, el juego sigue. Sí. Ahora, yo te diría, cuando vos mirás la dinámica esa, ¿no? Uno dice, bueno, con Perón arranca la inflación, ¿no? Digo, y vos tenés tasas altas de inflación, te diría, hasta el año 75, que es el Rodrigazo. Con Perón arranca la inflación porque el tipo, o sea, dice, bueno, hay que industrializar, hay que incorporar a las masas, la industria nacional es parte de incorporar a las masas, democratización del bienestar, monopoliza las ganancias del agro con el IAPI, digamos, y el tipo del 46 al 49 tiene términos de intercambio los mejores de la historia, del siglo, se llena de oro, reparte la guita, digamos, en lo que es justicia social. Después del 49 se queda sin dólares y ahí es lo que vos decís, ¿no? O sea, el tipo sigue financiando. Yo te diría, en realidad, cuando vos mirás el gobierno de Perón, el grueso de las reservas, digamos, que él recibe están originadas durante la guerra, más allá de los términos altos de intercambio, pero Garchunov, cuando entrevistes a Roy Ora, probablemente lo puedas conversar, pero digo, la lógica de que el gobierno de Perón redistribuye muy rápido los stocks y se queda sin oro, digamos, muy temprano, 1948, 49. Correcto.
él transita, o sea, el esquema sigue de largo, Sí. y tiene una primer crisis en el año 52. Correcto. Donde la crisis está asociada a una sequía. Si querés, si la sequía fue la sequía per se, o si estuvo condicionada por la falta de inversión asociada. Pensá que la frontera agrícola se había dejado de expandir y ya estabas viviendo con lo que tenías. Sí. Si llovía, la Y él cosecha se era da mejor. cuenta de eso también. Y él se da cuenta Él y gira un poco a la derecha, va a buscar Estados Unidos. En realidad, el primer programa de estabilización de la Argentina es de Perón, de Gómez Morales. El plan de emergencia 50. económica de Gómez Morales, correcto. Donde él le explica a la gente, Perón le explica que tienen que ajustar y que ya se la consumieron banquen. y que ahora que ya consumieron y que ahora es momento de ajustar. Ahora, ese giro coincide con un giro político, si querés, más complejo, donde él, termina rompiendo con parte de los que habían sido sus aliados hasta entonces, y terminase en la Revolución Libertadora. Pero a mí lo que me llamó la atención de Perón, obviamente que políticamente lo veo como, viste, muy flexible, como que está de un lado, está del otro, o sea, peronista, ¿no? Pero no lo veo, o sea, lo veo no como algo negativo, lo veo como algo, la flexibilidad mientras el resultado esté ok, pero lo que me llamó la atención es que plan quinquenal, pum, 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 se pasa de largo, plan de emergencia económica, 1 año y medio y se arregló. Vos tenés inflación de un dígito en el 52, sí, bajó la inflación, 53, después vuelve a bajar. Por lo cual, vos me decís, bueno, pero la herencia, todavía no hay herencia. Acá es como que te pasaste de largo, retrocediste, ajustaste, pum, estamos bien. Sí, vos, si querés, y un poco, con la discusión, trayéndolo a la discusión actual, la herencia existe, o sea, porque vos podés resolver tu problema de flujo, pero tus stocks los dañaste. Sí, o sea, no es lo mismo, partir, de un stock de reservas grandes que partir de un balance de un banco central quebrado, no es lo mismo partir, o sea... Sí, estoy de acuerdo. Y obviamente la capacidad de hacer política, depende del caudal político que vos tengas en determinados momentos. Perón para entonces ya había, cambiado la Constitución, y 52, sí, ya había 49, cambiado, por eso, o sea, ya tenías, un Perón eterno, si querés, y una lectura, de este péndulo, que no terminó, o sea, volviste a un segundo golpe militar. Sí, pero a mí como que... Tercero. Y ahora vamos a ir a los próximos, pero como que siento que lo traigo a hoy, ¿viste? Y vos decís, o sea, los niveles de pendulares son mucho más groseros. Acá es como que uno ve las primeras 2 presidencias de Perón en términos económicos, me corro un poquito de lo político, y el tipo, como decimos, plan quinquenal, se gasta la que le dan, es verdad, pero como que no es que hipoteca. Y la verdad que en 2 años pasa de inflación del 33% en el 49 a un dígito en el 52. Y después nada, políticamente sí, estaba todo el tema del comunismo, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, por un tema político lo sacan la Libertadora. Pero como decís, che, arrancó la herencia acá. Digo, no, o sea, sí, no fue la mejor movida, qué sé yo. Hizo un intento de industrialización, le salió mal, es verdad, porque fue por la industria liviana y no fue por la pesada. Después se dio cuenta que tenía que ir por la pesada, pero bueno, lo político lo sacó. Libertadora, a mí uno de los tipos que me encantan, porque veo como un economista ahí pensando, fue Frondizi. Uh-huh. Donde, bueno, Frondizi es como que es el industrialización 2.0, lo llamo. Es como que... El desarrollo. El desarrollismo. El desarrollismo de Rogelio Frigerio, que el tipo lo que agarra es... tenemos que industrializar, no cualquier cosa, vamos por lo pesado, lo metal mecánico y químico. La estrategia es el petróleo, que hoy somos importadores, tenemos que ser exportadores porque el petróleo es la materia prima y si eso es nuestro y barato, la industria va a andar bien. Y acá tenés otro giro, digamos, de esto que yo te digo. Sí. Claro, el tipo había escrito un libro que esto tiene que ser nacional, tipo, no, para las inversiones que vengan de afuera. Y sí, igual ahí
ahí medio como que sí hay una mini herencia, porque el tipo entra con los votos del peronismo y tiene que hacer como un salariazo y expande la base monetaria y llega a un 40% de inflación al toque. Llega al 100 de inflación antes de Alzogaray. ¿Al 100? Sí. Ok, sí, al 100. ¿No, ¿Al 100 no fue cuando empieza a gustar? En el 58, cuando Alzogaray es ministro, la inflación ya había quebrado los 3 dígitos. Bueno, ahí está. Agarran los militares y dicen, che, flaco, escuchá, o sea, tenés que tener las cosas bien para que lleguen las inversiones. Y entra Alzogaray hace un ajuste liberal. La inflación llega al 100 en un año, una recesión del 6% del PBI. Yo lo tengo anotado al 59, pero lo mismo. Lo importante es que al año siguiente estás creciendo al 8% y la inflación bajó. O sea, lo mismo que lo otro. Es como que los idas y vueltas son de un año. Stop and go. ¿Entendés? Como que acá tenés que bajar una inflación, es muy, o sea, salvo que sea un shock muy fuerte. Y al toque el tipo en el 60 tiene estabilidad política y económica. Sí, ¿O no? Yo lo que diría es, yo creo que hay un quiebre en el 75 con el Rodrigazo. Creo que la inflación antes del Rodrigazo, el pico fue el del 58, y después del Rodrigazo la inflación fue muchísimo. Hoy llegué a la misma conclusión. Hoy, mientras estaba haciendo esto. Y creo que lo que te cambia del Rodrigazo para adelante es que vos lograste extender el ciclo del go, ¿no?, con deuda. Porque hasta entonces el stop and go Argentina tenía muy baja palanca, muy bajo apalancamiento. O sea, claro. La deuda era baja. Vos frenabas cuando te quedabas sin dólares, devaluabas, bajabas, así que acordabas una recesión, bajabas los ingresos, bajabas el consumo, generabas dólares y después volvías a expandir. Digo, un programa más expansivo, menos expansivo, pero digo, finalmente... Y ahí políticamente se podía hacer el ajuste, quizás acá ahora más presente, ¿no? Porque también está eso, ¿no? O sea, el ajuste depende un poco de... De nuevo, ¿el ajuste de dónde? O sea, el ajuste fiscal, el ajuste externo. Digo, generalmente las crisis estaban asociadas al sector externo. Correcto. O sea, la ausencia de dólares por el sector externo, sí, y la imposibilidad de financiarte con dólares. Tenías al Fondo Monetario, pero digo, nunca tuviste financiamiento ilimitado como tuviste en los primeros años del gobierno militar, que son los que te cambiaron la lógica. El militar me estás hablando, claro, de Videla, de Martínez de Oz. Exactamente. Porque, ¿qué me pasa? Yo digo, bueno, arranco con mi hipótesis del PBI por cápita empieza a caer a partir del 45, pero digo, la presidencia de Frondizi, la presidencia de Ilia, que fue la que vino después de Frondizi, la de Onganía, económicamente fueron buenos gobiernos. O sea, el quilombo era político. Vos a mí me decís, hoy Argentina. La economía crecía, la discusión siempre es cuál es tu inserción en el mundo. El mundo era un mundo de paridades fijas del tipo de cambio. O sea, vos venías en el mundo post-Bretton Woods. Sí. No había una liberalización financiera como la que ocurre después de principios de los 70, ¿no? Digamos, después de que te salís del patrón oro. Y era un mundo donde, si querés, en la región en general vos lo que tenías era inflación alta, o sea, era una lógica, sí, si querés, más regional. Argentina era, si querés, la Suiza de la región, y va perdiendo escalones. ¿Argentina era la Suiza de la región? Y un poco, sí. ¿En qué sentido? Y vos tuviste, digamos, en el desarrollo de los 80, conversaba con un historiador, pero digo, vos tuviste un cambio en la estructura social muy fuerte asociado a la migración europea, y fundamentalmente a los bienes públicos. Los 80, me decís 1880. 1880, sí. ¿No? Digo, sobre todo la educación. Me parece que la educación fue un giro. Argentina tenía poca población, o sea, tenía poca población, alto crecimiento. Después podemos discutir cómo vivían los inmigrantes cuando llegaban. Después podemos discutir por qué se origina el peronismo. Sí. Pero la verdad es que había una diferenciación entre Argentina y el resto de la región. Y esa diferenciación tiende a achicarse cada vez más, ¿no? Claro. Y sobre todo ahora que no tenés moneda. Entonces, a mí lo que me sorprendía era esto. Digo, bueno, yo hoy lo que digo es, pucha, el gran consenso nacional fue la democracia, porque es un consenso, una democracia a prueba de balas, digamos, porque la verdad que te arrastró desde los peores lugares, pero no hay un nunca más en la economía, ¿no? Y cuando reviso
uno revisa los diferentes procesos y entre el 45 y obviamente podés ir antes, ¿no? Pero uno desde el 45 hasta el 75, quilombo era político, no era económico. O sea, tenías temas, pero general, sí, relativamente estaba bien, como que la industria funcionaba, tenías tus idas y vueltas. Ahora tenés un gran quilombo externo, que para mí es uno de los impulsores, que es la crisis del petróleo. Sí. Eso es lo que digamos... La liberalización financiera y la crisis del petróleo, son las dos cosas, coinciden. Y eso te detona, porque en el 74, el 73, cuando asume Perón, el PBI crece en el 73 y en el 74, ¿no? La inflación, digamos... De hecho, creo que hay una apreciación del tipo cambio. Pero con la crisis del petróleo, la inflación va al 40% anual y ahí empieza el quilombo. Porque encima es un tema político dando vueltas. Sí, yo, si querés, vamos a ver una explicación un poquito distinta, pero vamos por ahí. Dale. Por ahí. Hay dos papers de Canitrot que valen la pena, digamos, leer, pero hay uno que habla sobre la regla de oro, digamos, sobre el populismo en Argentina, que es del 75, y él dice las experiencias populistas siempre arrancan igual, o sea, siempre arrancan en una recesión, no digo después de una devaluación, y siempre arrancan con el intento de expandir, si querés, el consumo vía expansión de los ingresos, anclando el tipo de cambio y anclando las tarifas. ¿Te suena? Y eso al principio dice siempre funciona porque él plantea, dice, la burguesía nacional y los asalariados, los sindicatos. O sea, Argentina, digo, si querés, como diferenciación en la región tenía un esquema sindical distinto, digo, ¿no? Con cajas propias, sobre todo después de, ¿no? Digamos, del acuerdo, ¿no? Digamos, con Bandor, o sea, no se las dio Perón. Cuando vos mirás cuando vos mirás la dinámica esa, esa expansión se te da hasta el momento donde Canitrot dice el salario deja de ser visto como un dinamizador de la demanda y empieza a ser visto como un problema de costos. Cuando empieza a ser visto como un problema de costos es cuando ya estás consumiendo de más, ya estás con un problema de sector externo. Pero digo, eso es el stop and go, si querés, amplificado por intentos de expandir de más la economía, que generalmente, digamos, cuando tenía que devaluar, tenías algún problema político del otro lado, y de nuevo. Y no es que tuviste gobiernos democráticos que eran populistas y militares que eran todos populistas, o sea, la diferencia era así. ¿Los militares también eran populistas? En alguna medida yo te diría que también, digo, sobre todo, digamos, el último gobierno militar, o sea, fue populista por la cuenta capital, no por la cuenta corriente, pero usaste el endeudamiento para tratar de expandir el corto plazo, para expandir el consumo. ¿Cuál fue la lógica? Porque ahí sí me parece importante que saquemos, digamos, todo lo malo del gobierno militar, miremoslo desde el punto de vista económico. Vos tenés el Rodrigazo con Isabel y ahí sí la inflación se te va. Por eso es el Rodrigazo. Tenés tu primer hiper. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el Rodrigazo es el evento en donde la inflación que va y viene, el stop and go, pasás a 770%? Yo creo que hay dos o tres cosas. Primero, digo, no tenías vacío de poder. Perón se había muerto, estaba Isabel, tenías la guerrilla y la AAA, o sea, quilombo. La Argentina era quilombo. Era un quilombo. Lo segundo era la distorsión de precios relativos para tratar de impulsar, había llegado a niveles inmanejables en términos de atraso cambiario, controles de capitales, brecha cambiaria, atraso de los precios de los combustibles, atraso de los precios de la energía, del resto de los servicios públicos, adelanto salarial, o sea, el 50-50 lo tuviste ahí en términos de distribución del ingreso, y bueno, el Rodrigazo tuvo un pequeño supuesto, que es que vos corregías los precios relativos y atrás el salario se la bancaba. Sí. ¿No? Que sube el precio del dólar oficial 160%, el precio del dólar financiero 100%, el precio de los combustibles se duplica, lo mismo con las tarifas de servicios públicos, y asumen que las paritarias iban a subir, creo que 38%. Sí. Bueno, atrás vino Lorenzo 38. Miguel, paro general eterno, duró 3 semanas.
Bueno, y el paro general termina cuando se convalida el aumento y es la renuncia de Celestino Rodrigo. O sea, el plan económico se acaba. Ahora, cuando vos entraste en esa zona, en un contexto de problemas graves del sector externo, entraste en una espiral donde no terminaba nunca más. Digo, no había quien te lo frenara. Claro. No había quien te lo frenara. Ahí tuviste, bueno, digamos, los cambios de ministro, vino Cafiero, vino Mondelli, vino... Porque suponete que estaba Perón, quizás... Probablemente con Perón la historia hubiera sido distinta. De hecho, el Perón del 73 era un Perón mucho más conciliador, es el del abrazo con Balbín, pero bueno, digo... Así salió. Se muere... Pero, digamos, antes de que se muere lo matan a Rucci. O sea, antes de eso, digo, tenés la violencia, digamos, y él raja los montoneros de la plaza. O sea, tenías una... Y era un quilombo. Ahí es donde yo detecto una herencia. Ahí tenés que resolver un quilombo. Ahí es como que le pasás la mano al otro gobierno y no es que venías 2-0 arriba y te lo están entregando 0-0. Ahora te están entregando venís 3-0 abajo. Tenés que levantar un 3-0. Sí, pero tuviste un cheque infinito asociado a los petrodólares. O sea, el aumento del precio del petróleo generó una enorme disponibilidad de dólares a nivel global, como contracara de los excedentes financieros que generaban los países petroleros depositados en bancos americanos que le prestaban a las economías emergentes. Sí. Pero ahí es donde yo, digamos, pregunta más de economista, como que está bien, vos tenés disponibilidad de dólares en forma de deuda, pero no... O sea, no es genuino eso. No importa, pero son dólares igual. Como decía Miguel Bain, ¿viste? No es que los dólares de la cuenta corriente te guiña el ojo Franklin, los de la cuenta... Son dólares que sirven para lo mismo. Pero sirven para hacer política monetaria. Claro, digo, como que está lleno de dólares. Bueno, sí, pero o sea, me sirve de corto plazo. O sea, Está bien, pero en Argentina la política es la política del corto plazo. Y sigue siendo la política del corto plazo. Digo, si vos me decís cuál es el... No, sí, obvio, eso estamos de acuerdo. Bueno. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, el gobierno militar intenta salir con libera la economía. Pasás de un extremo al otro, ¿no? Digo, ahí al revés, ahí a fondo. De nuevo, el segundo paper de Canitrot, cuando describe la herencia y describe la política económica de la herencia. Yo alguna vez en alguna presentación lo leí sacándole las fechas y no sabés si estás hablando del 76, si estás hablando del... Yo ahora voy a decir algo bastante polémico, pero me lo pongo a leer. Me lo anoté, digamos, en mi resumen. Martínez de Oz. Libera economía, unifica tipo de cambio, libera precios, elimina retenciones. Política industrial, alentar el agro, dejar de subsidiar industria ineficiente. Reforma financiera, liberar tasas. Bueno, acá le metió bomba al sistema financiero, pero bicicleta financiera, inversiones especulativas, o sea, fue lo de Macri. Carri. Bueno, y cerrar los ojos y venite un poquito más acá y discutamos qué está pasando hoy. Ahora, los tipos vienen con herencia. Abren el mercado, dicen, bueno, que venga inversiones, porque una cosa es deuda, es guita que venga en forma de deuda, otra cosa es de inversiones. A la deuda es deuda, la pregunta es a dónde va la deuda. Por si eso. va a financiar inversiones que te permiten un salto en la productividad y un salto en las exportaciones cada que se reparte. Correcto. Que acá es como que, bueno, no vino así. Pero lo que para mí también pasó es que venís con la herencia, tratás de liberar, tiene como resultados, pero ahí uno se pone a ver los resultados que tiene y es como que baja del 300% al 100%. O sea, tenés 2 años donde la inflación, si vos mirás del 75 hasta el año 91 con la convertibilidad, hay solo 2 años donde la inflación quiebra el 100. Uno es el 80 y el segundo es el 86 después del plan austral. Quiebra el 100, pero te da 80 y pico. Sí, o sea. Sí. Pero lo que pasa acá, fuerte, que es otra cosa que uno, la verdad que ve y puede hacer todos los análisis políticos y económicos del mundo, pero 2/3 del quilombo siempre es tasa americana y término de intercambio. O sea, si eso está bien, habla de una cosa. Si eso está mal, es otro quilombo. Sin duda. ¿Qué pasa? Paul Volcker se empieza a subir la inflación. O sea, habían subido la tasa
por la inflación que provocó la crisis del petróleo, se alivianó, después volvió a subir y Volcker en realidad la duplica. tenías un problema adicional, que es que el oro, el dólar que era el patrón, digamos, era la moneda de reserva global, pero era la moneda de reserva global con la convertibilidad con el oro. Cuando vos sacás la convertibilidad con el oro, el dólar se te empieza a debilitar. Sí. Entonces, Estados Unidos hay un libro que es el de Volcker, la biografía de Volcker, que es espectacular, digamos, en la descripción de esto. Pero el problema que tenías no era solamente un tema inflacionario. El problema que tenías es que el dólar se te estaba devaluando, digamos. Sí, y eso seguía de largo, vos tenías un riesgo de que que el dólar deje de ser la moneda de reserva. Sí. Subir la tasa de interés no era trivial, porque subir la tasa de interés te generaba que la enorme cantidad de créditos que habían dado los bancos americanos entraran en default. Sí. O sea, todo el default de las economías latinoamericanas, no fue Argentina, fueron toda la región. Sí, en los 80. Tenías un problema enorme de hoja de balance de los bancos americanos. Por eso la discusión durante la deuda durante todos los 80 tenía que ver, bueno, cómo negociabas con los bancos americanos, y todos los acuerdos con el fondo que tuvimos nosotros, pero que tuvo la región en general, estaban asociados a que te daban plata, esa plata pagaba los intereses de la deuda de los bancos americanos, y mantuviste la deuda performing, o sea, sin pasarla, sin previsionarla, hasta el plan Previdi. Claro. Una década entera previsionando la deuda. Pero ahí es como que el quilombo, bueno, te vino de afuera, subieron las tasas, claro, ya no hay plan que venga bien. O sea, ¿qué podés aprender de...? No, yo creo que sí tendremos que aprender, y sobre todo hoy tendremos que aprender. Porque cuando vos contás esta historia, y entonces vos mostrás esto y decís, mirá, la tablita, Kroll, tasa de interés positiva, ingreso de dólares para colocar esa tasa. Podemos meter al mismo, o sea, tenés que es un programa liberal, el de Milei, calculo que estás hablando ahora, y el de Macri. Y podés votar la convertibilidad si querés, en términos de... Es distinto, pero también, o sea, terminaste, digamos, con primero una expansión de la hoja de balance y después una pérdida de reservas y una crisis al final. Por eso lo que digo es, cuando vos mirás los datos del gobierno militar... y mirás el aumento en el endeudamiento, que el endeudamiento era básicamente privado, era público pero también privado, y después tuviste una nacionalización de esa deuda que quedó toda en manos del sector público. Eso fue lo que hizo Cavallo en el 82. Y eso, cuando vos lees el libro de Cavallo te dice en realidad no fue él, sino fue García del Solar, digamos, pero está todo en el medio, digamos, él hace una medida. Era un quilombo ahí, porque... quebraba el sistema financiero. O sea que vos lo que tenías... Es que siempre hay quilombos que quiebra el sistema financiero. Sí, pero cuando vos mirás la historia chilena, porque por eso hay una diferenciación, hay un libro de Vigi, el ministro chileno, el que estabiliza Chile, con Pinochet, que es interesante porque cuando vos mirás el proceso militar y vos mostrás la dinámica, todos te dicen, bueno, pero tenían déficit fiscal. Y el gobierno militar tuvo un déficit fiscal enorme, o sea, era populista. Así que, y cuando vos mirás Chile tuvo superávit fiscal, o sea, Pinochet hace el ajuste fiscal, hace un ajuste fiscal muy violento. Igual cuando sube la tasa de interés, Volcker, tiene una crisis financiera, digamos, que se lo llevan puestos. Y la lectura en Chile era que el endeudamiento del sector privado, un déficit muy grande de cuenta corriente contra cara del atraso cambiario, no iba a ser un problema porque tenía superávit fiscal. Que es divertido, porque cuando vos escuchás hoy al viceministro de Economía, te dice todas las crisis son de origen fiscal. Y te cita Chile, te cita Asia, y vos decís, no, pará, algunas no son de origen fiscal. En Chile... vos llegás a tener casi 12 puntos de déficit de cuenta corriente. Cuando Volcker sube la tasa, vuela por los aires y el sistema financiero está al borde de la quiebra. Y a diferencia de lo que fue el salvataje en Argentina, donde vos terminaste salvando a los bancos si querés y jodiendo a la gente, Chile termina haciendo algo al revés. O sea, Chile deja quebrar a los bancos, pero termina salvando los depósitos. O sea, hay un movimiento distinto. Pero lo que digo es, la crisis de balanza de pagos puede ser independientemente de lo que te pasa con los números fiscales. Yo creo que, no sé si es un tema de tiempos también. O sea, uno lo ve, llevado el típico ejemplo de mirado a una casa de familia, ¿no? O sea, vos me decís, che, la verdad que tenés deuda acá, le debes a tal otro. Y sí, quizás hoy pasaste de que te entre menos de lo que gastás a que te entre más de lo que gastás y tener un superávit. No te alcanza para hoy, pero como que la tendencia genera confianza. Cuando el mercado te cree, es cierto. Es un tema de confianza.
A ver, de nuevo, la teoría de los ajustes fiscales expansivos está escrita en Europa. O sea, son los países europeos los que ingresaron al euro, hicieron los ajustes fiscales en el marco de Maastricht, y el ingreso al euro les desploma la tasa de interés. El desplome en la tasa de interés les permite una expansión violenta del crédito. Sí. Esa expansión violenta del crédito les permite que la economía siga de largo. Cuando todos los países de la periferia europea que habían sido beneficiados del ingreso al euro y la baja de la tasa de interés, pero que nunca habían tenido el salto en la productividad para converger a la productividad alemana, y habían tenido inflación en la moneda dura, o sea, un aumento en los costos, Sí. tienen una crisis, la verdad es que los países los obligaron todos a hacer ajuste fiscal. Salvo Grecia, que reestructura su deuda, todos los demás países, Portugal, España y mismo Irlanda, hacen un ajuste fiscal muy agresivo, con niveles de endeudamiento público y privado mucho más grandes que los que tiene hoy la Argentina. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Es que la gran diferencia es que tuvieron un prestamista de última instancia que se aseguró de comprar toda la deuda que el mercado no quería, Sí. hasta que el mercado se convenció de que la tasa de interés tenía que bajar. Cuando la tasa de interés baja, se frena el ajuste. Argentina nunca tuvo un prestamista de última instancia. No lo tuvo nunca. Con lo cual, los periodos de expansión basados en el apalancamiento del sector público o del sector privado, digo, el gobierno militar fue mucho más del sector público que del sector privado, pero también fue del sector privado, en realidad fue de los dos. Sí. La convertibilidad fue del sector público y el gobierno de Macri fue del sector público. O sea, hoy no tenés endeudamiento privado, aunque estás empezando a generar un aumento del endeudamiento privado. Sí. Yo lo que creo es que ahí hay pues vos decís, miremos la historia para evitar cometer los mismos errores, y mi sensación es que estamos siempre repitiendo la historia, o sea, hay una recurrencia. Pero vos decís que, por ejemplo, en el caso del gobierno militar, el hecho o sea, vos lo de la tasa, o el aumento de tasas de eso fue de lo que Volcker, te detonó. Eso te detonó. Claramente. Pero te detonó acá y te detonó en Chile, o sea, te detonó con déficit fiscal y con superávit fiscal. O sea, te detonó. O sea, el endeudamiento que tomó el país, el sector público o el sector privado, se detonó. Y el endeudamiento estaba metido, vos tenías deuda en dólares para financiar la expansión del crédito en pesos, en moneda local. Sí. Bueno, digo, los bancos que estaban todos bancos, las compañías de crédito que estaban apalancadas en dólares para financiar la expansión del crédito, cuando subiste la tasa para tratar de cobrar el crédito, era inviable. Bueno, la 1050. ¿Y Brasil en qué estaba en esa situación? Yo no sé en ese momento, pero Brasil tuvo periodos de altísima inflación, nunca llegó a tener hiperinflación como la que tuvo la Argentina, y Brasil de alguna forma siempre terminó remunerando la moneda. O sea, Brasil tiene episodios, pero el último episodio que tiene es el previo al Plan Real. O sea, Brasil en el 93, sí, estamos de acuerdo. Estabiliza. Chile en el 85 estabiliza. Sí. Perú en el 91 estabiliza. Argentina estabiliza en el 91 y termina de nuevo en una crisis. Como que hay o sea, 70s y 80s, sobre todo en 80s también, con toda los petrodólares y todo fue un quilombo. La región estaba toda igual. Estaba recontra endeudada en dólares por los petrodólares, la tasa había subido, términos de intercambio, las commodities habían bajado, era todo un quilombo. Entonces, vos me decís, bueno... Pero Chile sale antes, Chile sale en el 85. Argentina pudo haber salido también en el 85 con el Plan Austral. Con el Plan Austral. En Argentina ¿Qué falla. pasó ahí? ¿A vos te gusta el Plan Austral? Sí. Es que yo creo que el Plan Austral fue un plan interesante, porque de hecho la anécdota que te cuenta José Luis Machinea es que Argentina e Israel anuncian el plan casi con semanas de diferencia, sí, casi en simultáneo. Eran muy parecidos los planes, y no se habían comunicado entre ellos, o sea, eran dos equipos. Increíble. La diferencia, si querés, que tuvo el Plan Austral, que no tuvo el Plan de Israel, es que el Plan Austral incorporó un esquema de desagio. Que fue fundamental. El proceso de desinflación fue muy rápido. ¿Qué es eso del desagio? Frenaste los contratos, vos tenías altísima inflación, con lo cual vos tenías todos contratos indexados, estaba toda la economía indexada, sí, con lo cual armaste una tablita y lo que dijiste es lo que se indexaba acá, ahora vuelve acá. O sea, si la inflación en vez de ser la que vos proyectás es 0,
Bueno, digo, te estoy cambiando los contratos. Básicamente lo que hiciste fue cambiarte los contratos. ¿Por qué nos hizo hoy? ¿O no, por qué nos hizo...? Yo creo que, bueno, hoy ni se pensó, creo que hay una O dificultad. la convertibilidad tampoco lo hizo. La convertibilidad frenó toda la indexación, cortó de prepo la indexación. Por ley, sí, okay. La convertibilidad prohíbe la indexación. Porque el desagio es clave por la inercia. El desagio, por eso, Israel siguió manteniendo la inercia. Lo que tuvo Israel, creo que a diferencia de Argentina, es primero una coalición de gobierno, ¿no? Donde Shimon Peres respetó, digamos, lo acordado en la coalición, aun cuando podría haber llamado elecciones y haberse perpetuado. Y lo segundo estuvo, corregime vos, voy a decir mal el nombre, pero digo, tuvo un acuerdo con los sindicatos, ¿no? Las Hidrautes, con lo cual, digo, lo que frenaste fue la escalada. Y a diferencia de Argentina, Israel lo que tuvo fue plata fresca. El ajuste fiscal en Israel te lo hace el freno a la guerra, o sea, los gastos de guerra se desploman, con lo cual el ajuste fiscal se termina haciendo, pero fundamentalmente tuvo un grant de los Estados Unidos que te financiaron ese desequilibrio. Vos hablás con los radicales o con la gente que estaba ahí y te decía... la excusa es los sindicatos que te pedían, pero largaban los ¿viste? Como que no nunca sabés qué es lo que te hubiera pasado. Yo qué sé, digo, por eso te describo el Rodrigazo. Pero ya le habían metido un montón de paros, creo que tuvo 13, 15 paros, Alfonsín. Pero lo que sí pasaba es como que no... O sea, ellos metieron el shock, funcionó, la inflación bajó. O sea, te fuiste del 600%, te fuiste al 2,5% mensual, pero después se empezó a rebrotar porque seguían en la misma. O sea, era gradual y no era de shock la baja en déficit fiscal. Claro, la baja en la inflación fue de shock porque cortaste la indexación. Pero después, del otro lado, digamos, en la medida que empezaste a convalidar aumentos salariales, primero a los militares, después a los policías, después a los... los números fiscales siguieron de largo. Y en la medida que tuviste déficit de nuevo, volviste a financiar el déficit. No tenías un acuerdo entre el manejo del Banco Central y el manejo de economía. O sea, Machineda pasa a ser presidente del Banco Central, pero después era Alfredo Concepción, creo, el presidente. Sí, y ahí empieza también a perder poder Alfonsín. Alfonsín ahí gana la elección en el 87. Al principio. Él gana la elección en el 85. En el 85. Y después pierde en el 87. Claro, el plan austral fue expansivo. La pregunta es, cuando te dicen que los planes de estabilización son expansivos, de nuevo, los planes de estabilización son expansivos porque cuando vos destruís la inflación, el ingreso recompone. Ahora, si la recomposición de los ingresos te termina coordinando de nuevo agujeros fiscales que tienen que monetizarse, entonces son expansivos de corto, digamos, pero el plan de estabilización termina muriendo. ¿Y qué es lo que fue lo que llevó de un plan exitoso de corto que no supo ser consistente de mediano a una hiper en el 89? Para mí fue una transición política caótica. Alfonsín quería que el candidato sea Menem. Prefería a Menem. Los radicales querían que el candidato sea Menem porque ganaban la elección. Y porque a Menem le podían ganar. Claro. Un loco con patillas, un riojano con patillas, le podían ganar. Bueno, creo que ahí hubo un primer... con Cafiero a lo mejor hubieran tenido una transición más ordenada. Sí. La verdad es que el Banco Central lo vaciaste. O sea, después del plan austral que falla, tenés un plan primavera. Sí. Y después un segundo plan primavera. El segundo plan primavera... básicamente tenías un desdoblamiento formal del mercado cambiario, no como ahora que tenés el oficial y tenés los financieros con mercado de bonos o de activos financieros. Tenías uno de exportación, uno de importación y el resto. Y tenías, entonces uno era más bajo, vos comprabas barato y se suponía que intervenías arriba. Al principio vos compraste barato y no hacía falta intervenir porque la tasa de interés, el carry, te sostenía, hasta que en algún momento, cuando la dinámica política empezó a mejorar en las encuestas para Menem, la toma de ganancias apareció y te llevaron puesto. El 6 de febrero se quedan sin reservas en el Banco Central y devalúan. Y el dólar que arranca en 17 australes, termina en mayo en la zona de 200 australes, y al cambio de gobierno termina en 650 australes. Sí. Entonces, digo, la dinámica se te potencia. Y tenés, a ver si tengo acá, pero tenés como que
ahí está obviamente cuando Angelós pide la cabeza de Angelós pide la cabeza de Surruil, y viene la transición. Creo que marzo 35% de inflación y abril 115%. Y en junio 200. Sí. Y tenés algunas frases desafortunadas, ¿no? Digo, porque la campaña de Menem era revolución productiva y salariazo. Sí. Acá me han dicho que no. Sí, acá me han dicho que no tuvieron nada que ver con la hiper. Bueno, a ver, digo, y tuviste algunos comentarios, digo, ¿no? Guido Di Tella hablando del dólar recontra alto, y el propio Cavallo, ¿no? Digamos, diciendo... ¿Qué decía Cavallo? Eso no... ¿Ya estaba vinculado con Menem, Cavallo? Cavallo tenía relación con Menem, de hecho no fue el primer ministro de Menem, No, fue canciller igual de entrada. De entrada fue canciller, pero el primer ministro de Menem duró una semana, falleció. Fue Roy. Pero el plan económico se lo dieron a Bungiborn, se supone, porque Bungiborn iba a traer unos 2.000 millones de dólares en ese momento, que era lo que te iban a permitir recapitalizar el Banco Central. Bueno, de historia, pero vos tuviste una hiperinflación en mayo, junio, julio, anticipaste el cambio de gobierno, o sea, y si querés ahí, en lo que vos planteás al principio, tuviste el primer acuerdo político de la democracia. Antes habías tenido algún acuerdo entre Alfonsín y Cafiero, que la lectura... Sí, fue un acuerdo medio obligado, o sea, el traspaso de poder. No, por eso. Primero tuviste un acuerdo político entre Alfonsín y Cafiero en el 87, después de Cafiero gana la elección, y ahí se juntan, hay un acuerdo político, que la lectura ex post es que Cafiero pierde a partir de ahí. Obvio. El segundo acuerdo político, que está bien, no es obligado, pero es un acuerdo político del fin, en mitad de la hiperinflación, Alfonsín cambiaba el gobierno, cambiaba en diciembre, la elección la habías anticipado a mayo porque no llegabas a diciembre. Y ese acuerdo político para anticipar el gobierno, pensá que Menem no quería anticipar el gobierno porque el Congreso cambiaba en diciembre. Correcto. Entonces hay un acuerdo para pasar dos grandes leyes, que son la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, que son las dos grandes leyes que te permiten hacer buena parte de los cambios. Ahí centralizó el poder. Ahí dijo, acá mando yo. Ahí sí, pero igual tardó 2 años en estabilizar, O sea, ahí económicamente, pero políticamente ahí Menem entra con toda, porque estaba todo arrasado, o sea... Menem entra con todo, pero si vos mirás las encuestas de opinión en el 91, Menem estaba complicado. En el 91 porque tuviste 2 hiperinflaciones. Tuviste una segunda hiperinflación. Pero en el 89 había ganado, en el 88 la elección, digamos, la interna, Menem, y en el 89 la había ganado. No, y ahí el peronismo se había broquelado atrás de Menem. Hablamos de la hiper y me decís que un tema también de nuevo, como el Rodrigazo, de vacío de poder, de, digamos, quilombo en el traspaso de mando. Ruptura de contratos. Sí. O sea, el plan Bonex fue una ruptura de contratos que te permitió resolver el problema de la deuda en moneda local. Sí. Tuviste una segunda hiperinflación que te terminó de limpiar los pesos. Sí, ahí como que se armó todo para... Y tuviste un ajuste fiscal que lo hace Herman González, no te voy a decir que con motosierra, pero parecido, con lo cual el balance del Banco Central, cuando vos llegás a fines del año 90, de alguna forma estaba saneado. O sea, la convertibilidad se puede hacer porque vos tenías ese balance del Banco Central saneado. De hecho, Cavallo lo que te dice es, o sea, cuando empieza a subir la segunda hiperinflación, que el dólar creo que llega a ser 7.000. 6.000, sí. Se daba cuenta que ahí ya tenía la misma cantidad de pesos, la misma cantidad de dólares, lo ponen 10 lucas. De los 4.000 palos había 2.000 que eran privatizaciones, o sea, la venta de empresas te permitió conseguir dólares. El resto fue recomposición de las reservas. Las reservas no eran barras de buena entrega, o sea, tuviste que reconvertirlas. Y una parte de los dólares, y una parte, se compró. O sea, compraste dólares en mitad de esa violenta recesión que vos tuviste. Con un mercado que estaba casi unificado, o sea, después de lo que fue el plan Bonex. Cavallo llega Cavallo asume en enero del 91. Y un poco la anécdota es que Cavallo manda a pagar todos los libramientos impagos que había dejado. O sea, parte del ajuste era patear la deuda flotante. O sea, patear. Entonces Cavallo llega y dice, paguen todo, y avisa que, ¿no? De alguna forma manda al mercado una señal, en su momento el secretario de Hacienda, Saúl Bauer,
a través de un consultor en ese momento, y el mercado empieza a correr. Y el dólar pasa de 6.000 a 10.000. Sí. Con el dólar en 10.000 y las reservas, tenías 40.000 palos en la base monetaria y tenías 4.000 palos en las reservas. 4.000 palos. 4.000 palos A en mí las me habían reservas. dicho que tenía que cuando arranca con la convertibilidad tenía 1.500 y lo corren al día siguiente con 500. En realidad lo corren antes, lo corren en enero. En enero lo corren, lo ponen el tipo de cambio. Después cuando llega la convertibilidad en abril, ya el tipo de cambio, pasa que habías tenido una inflación acelerada, o sea, él Claro. corrige, y en abril es donde el ancla. Y el ancla es muy expansivo. ¿Y cómo es fue? inflacionaria y expansiva. ¿Cómo fue? O sea, venían con quilombo, Menem estaba, o sea, políticamente estaba bien, económicamente estaba mal, y de repente aparece Cavallo. Yo no y sé, ahora nosotros ¿Cómo, estamos cómo con... fue, digamos, de primera mano? ¿Porque fue sorpresivo o cómo fue? Porque desde mi lugar, yo en ese momento tenía 8 años. Desde hoy, te digo, fue el mejor plan de shock de probablemente, no sé si en el corto plazo, ¿no? Fue el que funcionó. En Argentina fue el único que funcionó del Rodrigazo. Pero además desde donde venías, vos venías de 2 hiperinflaciones en 2 años. Y el tipo, sea, desde el día 1 te llevó en 2 años de una hiper a un 25% en el 92 anual. Sí, a ver, primero digo, yo empiezo a estudiar economía en el 89. O sea, yo empiezo a estudiar economía con la IPAR. Digo, ese es el detonante. Con lo cual esa parte la viví, pero digo, la viví desde afuera. Sí. Estamos ahora con Daniel Kerner, digamos, estudiando ese proceso y escribiendo el libro sobre los 90, o sea, mira, con la mirada desde hoy. Sí. Y estuvimos conversando y tratando de reconstruir esa historia, y la verdad que la reconstrucción de la historia es difícil porque cada uno de los actores tiene miradas distintas de cómo se fue ese proceso. Y sobre todo el qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si hubieras hecho algo distinto, digamos. A lo mejor la historia hubiera sido distinta, ¿no? Ese juego, digamos, que te permite el ir para atrás, no para cambiar el presente, pero sí para no volver a equivocarte. Sí, digo. Si vos me decís a mí, yo creo que Cavallo se venía preparando, Cavallo se venía preparando con la Fundación Mediterránea, y venía preparando equipos, o sea, Cavallo lo que tenía era equipos para hacer una transformación. Había disputas, o sea, acordate que todavía en ese momento estaba el Sogaray, que era un poco no digamos, él había perdido la elección, pero digamos, de alguna forma se había abrazado. Y Menem le daba la bienvenida a todo. Y tenías toda una disputa sobre cómo avanzar con el esquema de privatizaciones, digamos. El propio Cavallo te cuenta, digamos, en términos de... Es un tema. ¿Cómo lo hacía? ¿Viste? Si lo hacías a la chilena, capitalizando deuda, o si lo hacías contra... o sea, claramente había todo hay un tecnicismo detrás para que el mercado quede bien. Tecnicismo y hay intereses, obviamente, detrás, digamos, de cada uno de estos movimientos. Y obviamente, digamos, el que tenía la batuta de eso tenía, digo... Sí. Pero digo, de hecho las primeras privatizaciones fueron mucho peores que las últimas, o sea, las últimas se hicieron mejores en términos de marcos regulatorios. Es que las primeras no las hizo Cavallo, las primeras las que hizo debido, correcto. Exactamente. Pero me parece que Cavallo es si querés, es un plan de emergencia. Él ya lo tenía ahí macerando. Cavallo tenía un programa. Ahora, la pregunta es, la primera pregunta que yo me hago, no tengo respuesta, es, mi lectura es que vos no podrías haber hecho la convertibilidad en el 89. O sea, ¿por qué no se hizo antes? Decís. Necesitabas el plan Bonex, bueno. Necesitabas, claro. Y la convertibilidad tiene 2 o 3 cosas más. O sea, vos tenés toda una consolidación de deudas, aparte de los pesos, digamos, la cuenta remunerada del Banco Central. Tenés la consolidación de los bocones previsionales y los bocones proveedores, y tenés, después tenés el Brady. El Brady viene después. Pero básicamente la convertibilidad, más allá, digamos, de la regla cambiaria rígida, lo que te hace es te corta de cuajo el financiamiento monetario, el déficit. Eso es terrible. Es monetario, no el déficit, el tema monetario. Porque déficit todavía tenían que... En realidad, vos tenías, la deuda que reestructuraste era bastante larga. Sí. La deuda en dólares, de alguna forma dejaste, o sea, básicamente cortaste el financiamiento del déficit. Sí, correcto. Cortaste el financiamiento del déficit.
Sí, que lo financiaban con poquito de deuda. Todavía no tenías acceso a los mercados. O sea, al principio cerraste el déficit. Pero no tenían déficit financiero, o sea, nunca tuvieron superávit financiero. Sí, a ver, de nuevo, cuando vos mirás la consolidación, yo cuando miro, digo, en el arranque, vos empaquetaste todo. O sea, de hecho, en la discusión sobre ¿por qué la convertibilidad termina mal? ¿No? La lectura que te hace todo el mundo es no tuvieron equilibrio fiscal. Le tuvieron equilibrio fiscal primario casi todo el tiempo. Lo que tenían era una cuenta de intereses que era creciente en el tiempo y una cuenta de amortizaciones que era creciente en el tiempo. ¿Qué es lo que te pasó? Vos arrancaste con una consolidación de deuda muy agresiva que tenía plazos muy largos y tenía cupones muy bajos. Si bien tu tasa de interés se desploma, sí, sobre todo a partir del año 96, en el mundo la tasa de interés libre de riesgo estaba en la zona de 6 1/4. Y Argentina nunca consiguió el grado de inversión. O sea, Argentina estaba cerca del grado de inversión, sí, pero nunca consiguió el grado de inversión. Con lo cual la tasa a la cual refinanciaba la deuda argentina estaba en la zona del 10% por año. En el 96. Casi todo el tiempo, o sea, no tuviste tasas mucho más abajo del 10. Yo lo que vi de tasa de interés es que justo coincide que en la primer parte de los 90 hace como un tic. Sí, pero... Y sube cuando se da, o sea, la suba se da con la crisis del tequila, en el 94. Pero como que al principio vos no tenés colocaciones de deuda demasiado... O sea, Argentina vuelve a los mercados de deuda. Pensás que los mercados de deuda no existían. O sea, los mercados de deuda arrancan, los mercados emergentes arrancan en los 90 y los primeros bonos en los mercados emergentes son los originados en el Brady. Y después viene la refinanciación de los bonos del Brady. Sí. Entonces lo que digo es, al principio, prácticamente vos no ibas al mercado de crédito. Después empezaste a ir al mercado de crédito. Pero nunca te refinanciaste a tasas de interés tan bajas como las que tenía tu stock de deuda. Pensá que los bonos previsionales y proveedores tenían una tasa de interés del 3%. Sí. Y el Brady tenía también un step up en el FRB, un step up en la tasa, con lo cual la tasa al principio era muy baja, prácticamente no pagabas intereses, y después los pares no tenían, lo que eran bonos bullets, sí, que estaban colateralizados por los bonos americanos, los, sí, pares y los discounts también. Entonces lo que digo, al principio tu carga de deuda era muy baja, pero la refinanciación de la deuda, en la medida que empezaba a vencer la deuda, vos la estabas haciendo a tasas de mercado. Esa refinanciación a tasas de mercado te hacía que necesariamente tu cuenta de intereses subiera, aún con superávit fiscal. ¿Eso es lo que jodió la segunda mitad? Yo creo que eso... yo creo que hay un antes y un después de lo que fue la reforma previsional. Creo que la reforma previsional, de nuevo, en ese momento era parte de... Acordate que, yo creo, de nuevo, así como vos contabas el mundo, yo creo que hay un quiebre en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín, sí, en el 89. Correcto. Y el consenso de Washington era la norma. O sea, sí, todos los programas de estabilización en la región estuvieron cruzados por lo que fue el Brady. Que el Brady era parte, programas. Todos, o sea, toda la región fue a programa de estabilización. Entonces vos decís, bueno, dentro del deber hacer había algunas cosas que tenías que hacer, entre otras la reforma previsional. La reforma previsional la había hecho Chile, la hizo Perú. En el caso de Argentina, la reforma previsional, la verdad es que te dejó, se llevó los recursos y te dejó metido el gasto. Y hay un antes y un después de sí, la reforma previsional. Sí. Y la verdad es que la transición no se financió. No se financió y de hecho terminaste en default. Defaulteando los propios bonos que estaban metidos ahí adentro. Entonces vos me decís, bueno, ¿cuánto del agujero fiscal que te dejó la reforma previsional coordinó que Argentina nunca terminara graduándose? O sea, hay decisiones que tomás que para mí tienen costos, pero creo que hay un antes y un después de esa reforma. De hecho, tuvo una discusión de por qué hubo una reforma previa en el año 92, sí, un intento de reforma previa que después se saca. Y esa reforma previa era una reforma más, entiendo yo, más parecida a lo que intentó ser la chilena, o sea, tratando de frenar, digamos, lo que te quedaba dentro del Estado, la compensatoria, la prestación compensatoria y la prestación por permanencia, o sea, pasar a todos al régimen privado. Sí. Pero sobre todo vos lo que empezabas a tener, acordate que era una economía donde el desempleo... No sabe, pero antes
Las jubilaciones eran privadas, las FJP. En realidad las jubilaciones eran públicas, se privatizan con un régimen mixto en los 90, y ese régimen mixto termina colapsando en el 2001 con la crisis y el default, y termina siendo confiscado en el 2008 por el kirchnerismo. Sí, yo estaba tradeando bonos en ese momento. Hay un pequeño detalle, que es que las FJPs recibían un porcentaje del flujo. Entonces vos pagabas 11 puntos, los que aportaban el sistema previsional de reparto, pagaban 11 puntos del salario, y había 3 puntos que iban como comisión, seguro de vida y demás, ¿no? Digamos, para manejar las FJPs. Cuando Argentina ya está en 2001, y en 2001 ya la convertibilidad no se sostenía, Brasil había devaluado, tenías un problema de competitividad. Entre los programas de competitividad que aparecen, hay un intento de expandir la demanda, expandir el consumo, bajando los aportes personales de aquellos que aportaban. Sí, pero de nuevo, los que aportaban al régimen de reparto, perdón, el régimen de capitalización, no el de reparto, con lo cual los llevaron de 11 a 5. Pero las comisiones, ¿cuánto eran? 3. Claro. O sea, entre 2001 y 2008, aparte de que se reestructuró la deuda, o sea, la deuda no valía, los fondos no valían, el aporte que se hizo a las FJPs era prácticamente era muy bajo. A todo el mundo le convenía. Entonces lo que digo es, de nuevo, el cortoplacismo. El cortoplacismo, ¿viste? Vamos a resolver los problemas ahora y después vemos. Yo mi construcción de los 90, o sea, uno lo que ve es la primera parte, yo lo asocié a una baja en la tasa, donde digo, bueno, ok, esto tiene sentido porque entran muchas inversiones, hay privatizaciones, entran muchos dólares, y lo que te sostiene la convertibilidad es la cuenta de capitales. Sí. Que en este caso al principio eran inversiones. Te diría que más que eso, había IED, había inversión extranjera directa. Por eso. Si vos me decís cuál es la gran diferencia con lo que estás viendo hoy, en los 90 vos veías empresas extranjeras viniendo a la Argentina comprando empresas locales. Correcto. Los de afuera comprando los locales. Lo que estás viendo hoy es al revés. Estás viendo los locales comprando empresas multinacionales. Correcto. Entonces, al principio vos ves que el déficit fiscal primario está bien, estás en equilibrio, tenés un mini financiero, pero la cuenta de capitales hay mucha inversión y te sostiene la convertibilidad. Al final de la primera presidencia de Menem tenés el efecto tequila. Yo lo asocio a que ahí aumenta un poco la tasa. Tuviste antes un efecto. En el 93 Brasil va al plan real. ¿No es el 94? 93, bueno, cuando Brasil, el 94 después se reelige Cardoso, ¿no? Cardoso es presidente. Cuando vos mirás la dinámica del tipo de cambio, o sea, vos pensás que Brasil participa dentro de su tipo de cambio multilateral. Sí. Entonces, cuando Brasil aprecia su moneda, la convertibilidad que había apreciado muy fuerte por una inflación que en los primeros 2 años, desde que arrancó hasta fines del 92, estaba 45% acumulada con tipo de cambio fijo, te da holgura. Esa holgura, si querés, la perdés en el año 99, cuando Cardoso, después de la segunda reelección, o antes, porque vos tenés... 99, ahí devalúa. Bueno, en el 97 tenés la crisis de sudeste pero asiático. La crisis asiática paradójicamente... ¿No afecta a los commodities? Mira, la crisis asiática paradójicamente... ¿Qué afecta a Rusia? Sí, primero tenés la crisis asiática, después tenés Rusia, después tenés Ecuador, después tenés... Y la crisis fue... O sea, el periodo de tasa alta en Estados Unidos fue demasiado largo y el shock externo fue demasiado alto como para sostener la convertibilidad. Que terminaste con el .com. Las .com te bajan la tasa, pero mucho más tarde, y después las Torres Gemelas te la vuelven a bajar. Pero cuando vos mirás el 97 per se, de hecho el propio Cavallo, en el libro que tiene, y cuando conversás con él, cuando él se va en el 96, y ya estaba Roque como ministro, cuando vos preguntás ¿por qué no salimos antes? O sea, él lo que dice es, mira, la convertibilidad tenía un techo, pero no tenía piso. Con lo cual,
en el 97, cuando fue la crisis asiática y te entraron capitales a la región, porque la región era la niña mimada. Además te habías salido adelante de la del tequila. Había salido del tequila. Dios. Acuérdate que Argentina va ahí Cavallo se marea y va por la presidencia. Y ahí empieza ahí empieza la pica de por qué, digamos, las explicaciones son múltiples. Sí. Algunas son hasta, no importa, son divertidas, pero son anécdotas, digamos, que vistas desde la distancia Pero lo que digo es, Cavallo, él te dice que en el 97, cuando ya no estaba, con el ingreso de capitales, vos tendrías que haber sacado el techo, dejado apreciar la moneda, sí, y después dejaba flotar. Sí. Para entonces, ya después del tequila, tus contratos en dólares, de la deuda en dólares y del sistema financiero eran altos. O sea, sí. Argentina empezaba, vos con el tequila, vos aceleraste la dolarización de la economía. Correcto. Y los problemas contractuales que tenía salir de la convertibilidad, que después los terminaste plasmando en la crisis de 2001, era una puerta, tiraste la llave al río, básicamente. Yo lo que veía es que el mundo se hizo, digamos, menos líquido en la segunda presidencia y ya los términos de intercambio estaban bastante mal. Sí, sobre todo cuando la Rubute. Estabas hecho bolsa, con la industria ya estaba empezando a pesar, empezabas a tener desempleo, lo que te sostenía la convertibilidad, que era bendita, y acá, digamos, nadie quería salir a la convertibilidad. Ya no nos hagamos, ahí sí era la deuda. Nadie quería salir a la convertibilidad. Por eso, pero ahí pasaste de que te lo sostenía la cuenta de capitales por inversiones en la primera parte a deuda la segunda. Entonces ahí déficit de cuenta corriente. Empieza a crecer mucho el déficit cuenta corriente. El financiero. Sí. Porque quizás el primario más o menos iba y venía, pero tenías el financiero que te mataba. Y obviamente algo importante, que es lo que estabas mencionando, es el nivel de endeudamiento en dólares. O sea, todos los contratos en dólares. Estuvo lo de en la reglamentación bancaria, Basilea II es la que permite que los bancos... Los argentdólares. Sí, coloquen más a los gobiernos provinciales, todo recontraendeudado. En dólares. Endeudado en dólares. Pensá que tenías una regla, la concepción es que tenías una regla rígida de la cual no ibas a salir nunca más. Correcto. Porque Brasil sale en el 99, o sea, mete el plan real en el 94, sale en el 99, devalúa. Devalúa, sí. La diferencia de la facilidad con la que devalúa Brasil y la imposibilidad que tiene Argentina y termina en el 2001 con un quilombo bárbaro, ¿es el endeudamiento del sistema financiero todo en dólares? ¿Por qué Brasil sale? Porque uno agarra y dice, escucha, estamos haciendo un plan de estabilización, dale bárbaro. Si en toda la zona tenemos inflación del 100 y yo tengo el 130, no está tan mal. O sea, si todos estamos estabilizando, no está tan mal. Ahora, si todos devaluaron y yo soy el único que me quedo en el 1 a 1, nos tenemos que sentar a replantear. Yo calculo que se habrán sentado a replantear, pero habrán dicho, escuchá, no nos metamos en esta porque es un quilombo. No había plata para compensar los descalces de la hoja de balance. Esa fue la razón. A ver, primero, Duhalde pierde la elección cuando plantea el jubileo. Que es un tema político. Nadie quería salir de la convertibilidad. O sea, nadie. O sea, salir de la convertibilidad piantaba votos. Sí. Al mismo tiempo, una vez que ya estabas en el gobierno, ya, digamos, cuando llega de la Rúa... Sí. Se da cuenta de uniformes ajustando. Es que se corta totalmente el crédito para los emergentes. O sea, se corta el crédito para la Argentina. Fuerte. De hecho, después viene Cavallo, hace un mega canje con salida, una tasa de interés del 15%, con lo cual es el principio del fin, para el stock de deuda. Ahora, no había prestamiento de última instancia. O sea, Argentina... ahí Cavallo dice que justo a Argentina lo usan como de conejillo de India. Sí, un poco sí. De hecho, Uruguay después lo salvan. Y ex post, la verdad es que si el cambio en los precios internacionales hubiera llegado 2 años antes, probablemente la convertibilidad nunca hubieras terminado como terminaste. No. Ahora... Dado como terminó la convertibilidad, yo no te voy a decir que necesariamente Argentina tenía que desaprovechar la oportunidad que te dio en los 90 para construir una moneda como hicieron los vecinos. Pero en alguna medida el haberte quemado con fuego con la convertibilidad generó lo que vino después. Menem, que ahora entra al Salón de los Próceres, en el 2003 no podía ganar un balotaje. No. Entonces lo que digo es, la convertibilidad fue exitosísima al principio. Sí.
Y fue un lastre, sobre todo cuando Brasil devalúa. O sea, cuando arranca, digamos, el escenario de dólar alto, crisis, Brasil devalúa y el fondo se había descapitalizado, no tenía plata para... Y la verdad que en Argentina la dejaron caer. Ex post fue un error. Pero bueno, digo, por te un caíste. año y medio. Por un año y medio, o porque el fondo para entonces ¿no? Estaban los plomeros y los carpinteros de O'Neill, ¿no? Digamos, era la discusión de por qué tenían que financiar a un país como la Argentina. O sea, Ann Kruger, o sea, la lógica del fondo, vos la mirás hoy a Georgieva y pensás en lo que eran las discusiones del fondo en ese momento y te agarras la cabeza. También es cierto que el fondo nunca estuvo de acuerdo con la convertibilidad, nunca estuvo de acuerdo con la regla rígida. De hecho, la convertibilidad se hace sin el fondo, después se va al fondo, digamos, y el fondo te salva en el tequila, el fondo te salva a México, pero te salva en el tequila. Y el fondo, la verdad que siempre estuvo, en el año creo que 2000, en el 98, Menem va a Washington en una de las reuniones del fondo y hace el discurso. O sea, era todavía la niña mimada y después se te da vuelta todo. Es una convivencia, ¿viste?, entre el fondo y la Argentina compleja, porque para los funcionarios del fondo tampoco podían... Imagínate cómo era la discusión. O sea, cualquier cosa que dijera el fondo te coordinaba una toma de ganancias. O sea, era Y entonces, bueno, llegamos al momento en donde no te queda otra que salir de la convertibilidad. Hay quilombo político, quilombo social, etcétera, etcétera. De la Rúa, crisis del 2001. Ahí hay una presidencia de Ruande, ¿no? Pero para ahí hay una discusión, digamos, todavía entre vos escuchás a Cavallo, lo escuchás saliendo. Ellos primero hacen el megacanje y después hacen un segundo canje local y tenían la expectativa de ir a un canje afuera. Ellos todavía pensaban que la convertibilidad se podía sostener. La verdad que cuando se va el 20% de los depósitos del sistema financiero, sin prestamista de última instancia, tuviste que poner el corralito. Y el corralito, en la lectura de Cavallo, era un esquema que se podía haber sostenido y dado marcha atrás. La verdad que el corralito derivó en el corralón, porque vos tenías corrida desde los bancos que se percibían como menos sólidos a los más sólidos. Había corrida, era gracioso, porque salía de los bancos extranjeros a los bancos públicos, al Banco Provincia, al Banco Nación. Mi lectura es que ya te habían clavado la daga, era muy difícil salir de ese esquema. Ahora, después, ¿cómo saliste de ahí? La verdad que hubo no sé si es un golpe de Estado, pero digo, claramente lo que hubo fue un vacío de poder, digamos, tuviste, digamos, y después cae de la Rúa, y hacen cae de la Rúa, llega Dualde, Lemes Renikov. Sí, pero de nuevo, también la decisión de cómo, porque hay toda una discusión sobre cómo manejás cuando los contratos son impagables. O sea, los derechos de propiedad están por sobre todo. No, alguien tiene que perder siempre. Bueno, el problema es cómo se distribuyen las pérdidas en Argentina. Correcto. Entonces, digo, la especificación asimétrica. Alguien tiene que perder. La especificación asimétrica fue una decisión de cómo se distribuyen las pérdidas en Argentina. Igual que fue en su momento. Y lo que pasó fue que los que tenían colocado hasta las pelotas en dólares eran los bancos, pero los bancos también tenían depósitos en dólares y los que terminaron perdiendo fueron los depositantes. Perdieron los depositantes, porque a mí ahora lo que me pasa es que digo, bueno, acá se empiezan a despegar México y Brasil de Argentina. Tenés un breve periodo que te marea, pero después es como que en el año 2007. Pero ahí estabas en pico, tuviste 4 años. No importa, en el año 2007 el riesgo, después de haber salido la convertibilidad, el corralito, la ruptura de la deuda, el default aplaudido en Argentina, después de haber tenido la reestructuración agresiva que hace Néstor, dejando holdouts con la ley Cerrojo. En el año 2007, el riesgo, 2006, con Felisa, el riesgo país de Argentina estaba igual que el riesgo país de Brasil. O sea... Bueno, ahí está el tema. Y una cosa más, Argentina, después del canje de 2005, había un 42% de la deuda canjeada que estaba en moneda local indexada al SER. Sí. Bueno, rompimos el indexador. O sea, trabajamos activamente en romper el crédito y la moneda. Digo. Pero a esto voy.
O sea, vos decís, uy, manejamos mal la salida de la convertibilidad. Entonces yo pienso, hoy vos tenés a Brasil acá y Argentina acá. Y en los 90, en el 95 estábamos iguales, ponele. Ahí Sí. en situación. Obviamente Brasil es más grande, tiene otro potencial, pero estábamos iguales. Ahora, ¿la diferencia actual se debe a la salida de la convertibilidad? Entonces vos decís, no. ¿Por qué? Porque vos lo que me estás diciendo es, no. Vos tenés que en el 2007, por los términos de intercambio que empezó a pasar en la soja de 600 y bla, 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 te recuperaste a tal punto que estaban los dos iguales. Ahora, lo que sí pasó, que también lo mencionaste vos, que dijiste, che, Menem, que antes era aplaudido por todos lados, en el 2003 no pudo ganar un coso. Y una elección, y terminaste teniendo... De nuevo, el vale todo para llegar a una elección. Siempre vale todo para llegar a una elección. O sea, desde la vuelta a la democracia tenemos un acuerdo, digamos, para sostener la democracia, pero vale todo, absolutamente todo. Yo, para mí, digo, si querés, hay un hito. Yo siempre pongo tres ejemplos, te puedo decir. O sea, Brasil, transición entre Cardoso y Lula. Lula era el cuco comunista. Sí. O sea, Cardoso no tenía reelección. Sí. Tenías una toma de ganancias donde el real valía 4. Sí. 4 reales, $1. Sí. El peso valía 4 reales, $1. Hoy el real vale 5.60 y el peso vale 1.200. Terrible, eso es impresionante. Ahora, en ese momento, Cardoso no sigue de largo. Cardoso frena, Lula frena, Lula manda una carta al mercado y tranquiliza el mercado. No rompiste los contratos. En Uruguay, está bien, Uruguay lo salvaron. Pero Uruguay, cuando hace el canje de deuda, porque el fondo lo obliga a hacer el canje de deuda, o sea, el canje de deuda lo hace al uruguayo, o sea, extiende los plazos sin quita, que es lo que tendríamos que haber hecho nosotros en 2020. Y cuando le quedan holdouts, no había cláusulas de acción colectiva, el Congreso uruguayo vota pagarle a los holdouts y los tipos en 3 meses después del canje cierran el tema de la deuda. Nosotros metimos la ley Cerrojo, nos comimos el juicio en Nueva York, no sé. Y los chilenos, digo, el ajuste lo hace Pinochet, estabiliza a Viggi recién en el 85, y cuando es la transición a la concertación, bueno, digo, la concertación sostiene el esquema económico, digo, no cambia todo. En Argentina es refundacional. Sí. Nunca hay acuerdos. Los acuerdos llegan solamente cuando estamos Alfonsín y Menem en plena hiper, y Alfonsín y Duhalde. No, y Alfonsín y Menem en el 94 con la constitución nueva que estaba medio en el horno. Alfonsín hacía lo que podía ahí. Sí, ese, si querés, es el único acuerdo, digamos, que fue un acuerdo, digamos, por fuera de... Pero insisto, o sea, es como que si no te reelegís, digo, no, fíjate que los líderes políticos no arman sucesión, no hay sucesión. No hay sucesión, digo, no, digo. O sea que para vos uno de las diferencias entre un Brasil y una Argentina es política, la sucesión política. O sea, ¿viste? El prontuario lo vas acumulando, o sea, pero creo que ahí hubo un hito, o sea, creo que hay momentos porque donde hay hitos. Ahí, o sea, vos tuviste, pisaste en falso con la salida de la convertibilidad, porque te tendrías que haberlo hecho antes, ¿verdad? Pero después te recuperaste. Rompiste los contratos, volviste a romper los contratos y volviste a romper los contratos y volviste a romper los contratos y volviste, o sea. Y después, bueno, Néstor te pone arriba de la cima nuevo, pero después volvemos a una política distributiva. Volviste otra vez, volvés a Canitrot. Con una diferencia, que es como una vez un cliente mostrando el gráfico de la soja me dice, encima tuvieron tanta suerte que el precio de la soja no hizo así. Hizo así, es como que te fueron dando un aumento de sueldo por año durante mucho tiempo. Bueno, o sea, la verdad que perdiste una oportunidad enorme. Enorme. Pero después la volviste a perder, porque digo, cuando, o sea... no, ¿cuándo la volviste a perder? Ahí ya arrancaste con la herencia. Sí. Porque ahí, a vos te deja, cuando todos tienen una inflación de un dígito y menos del 5%, Macri agarra con el 40% de inflación.
Sí, Macri arranca con la Ahí tenés inflación una herencia de nuevo. Macri arranca con la inflación en 25, pero con una distorsión de precios relativos violenta. Sí. Con lo cual cambiar los precios relativos Pero implicaba un 25 salto. en ese momento era una inflación. Sí, tenías que ir a un programa de estabilización más pragmático que pensar en un esquema de metas de inflación con la inflación en 25% en un mundo donde Brasil era el que tenía tasa de interés del 6. O sea, sacaste los controles de capitales todos juntos. O sea, de nuevo... ¿Qué fue para vos lo que no pudo hacer Macri? Para mí de arranque hubo una inconsistencia en el diseño de la política económica. O sea, para mí cada uno tenía objetivos contrapuestos. Había un objetivo que era corregir las tarifas, la agenda tarifaria la manejaba Aranguren. Había un objetivo que era que no haya paro docente, la agenda, digamos, la paritaria docente la manejaba Bullrich, 40%, la tarifa de gas la multiplicaste por 3, la electricidad por 5, la de transporte por 2. Como que querían contentar un poquito a todos y a nadie de nada. Pratgay en economía arranca bajando impuestos, pagando las percepciones pendientes del gobierno anterior, aumentando la UH, o sea, manteniendo el déficit fiscal, y Federico tenía una pauta de inflación que el primer año era 20-25 y el año siguiente era decreciente, puesta sobre una dinámica inflacionaria que de arranque vos sabías que iba a subir. ¿Pero qué pasó? Porque el quilombo de Macri fue en el 2018 cuando hace la devaluación, es como que ahí temblequea todo. ¿Qué pasó ahí? Y se cortó el crédito, una economía que había financiado los desequilibrios con créditos hasta entonces. ¿Por qué se cortó? Tuviste de nuevo porque la no tasa. Hubo un suceso particular. Sí, en Estados Unidos empieza a subir un poco la tasa. En Argentina tuvo una sequía muy agresiva, digamos, con lo cual perdiste. Pero la verdad que venías de tomar mucha deuda y había generado un cambio en las metas de inflación, bajado la tasa de interés. O sea, pero ahí es como que vos decís, te pones a pensar, o tenés. Vos tenés una política con déficit, ¿no? O tenés inflación porque lo emitís para taparlo, o te endeudás o ajustás. Tenés 3 opciones. Sí, el problema entonces, Macri lo que habrá dicho es, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Digo, hablando mal y pronto. Macri dice, mirá, no puedo hacer el ajuste de una, lo voy haciendo de a poquito, mientras tanto me endeudo. Sí, lo que pasa es que la dinámica de la deuda... En el medio, o sea... Tenías doble deuda, ¿no? Te quemabas deuda en dólares para financiar la brecha de pesos y después el Banco Central retiraba los pesos que había emitido con deuda del Banco Central. Sí, pero bueno, si queremos bajar la inflación, tenemos que tener el tipo de cambio. El punto de dónde querés bajar la inflación, o sea, el punto era cómo bajabas la inflación, o sea, vos ibas el gasto público que estaba indexado al pasado. Pero no estaba acercándose a una reducción del déficit. Los primeros 2 años no tuviste ninguna reducción del déficit, ninguna. Tuviste un punto de blanqueo. Para mí lo que hubo fue muy agresivo en lo tarifario y muy gradualista en lo fiscal y muy agresivo en lo monetario. O sea, vos intentaste un programa monetario con una meta de inflación que era inconsistente con la corrección de precios relativos que tenía implícita el programa y con la corrección fiscal que tenía detrás esa corrección de precios relativos. O sea, la agenda era re compleja. Vos saliste del cepo. ¿Por qué hay una agenda compleja? La herencia, digo, sin duda. Es un quilombo eso. Es como que esa se la tenemos que dar a los gobiernos. Sí, pero de nuevo, yo lo que digo es... Kissinger dice algo así, ¿no? Como que, o sea, los estadistas son aquellos que no discuten la herencia, tratan de transformar la realidad. Sí, pero... Nosotros escribimos de nuevo con Daniel el libro Tiempo Perdido, que es la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia de la herencia. Lo que pasa es que no podemos estar sistemáticamente discutiendo las herencias, porque tenés herencias negativas y tenés oportunidades. Pero para mí es un tema de expectativas, porque... No, es un tema de cortoplacismo, es un tema de objetivos de corto plazo. Y si querés una combinación de ego y de falta de escucha. O sea, realmente yo creo que no podemos estar sistemáticos y además de nuevo, digamos, al no haber ningún tipo de cooperación, porque siempre querés destruir al anterior, la falta de cooperación hace que las transiciones sean caóticas. Digo, Juntos por el Cambio hizo campaña, digamos, con la bomba de pesos. Y Milei, antes de la elección de octubre, habló de que el peso era excremento y recomendaba no renovar plazos fijos. Sí, eso igual uno ve que
lo que se dice en las elecciones es cualquier cosa. Sí, pero de nuevo hay un límite, o sea, porque lo que se dice en Miralo las a Menem elecciones... con Precisamente, bueno, digo, la hiperinflación probablemente no hubiera estado si hubiera habido un esquema cooperativo. Correcto. Entonces, ¿cómo coordinás algún esquema cooperativo? Porque digo, hoy de nuevo estás festejando, si querés, que el riesgo país bajó de 1000 puntos básicos, estás festejando que se te empiezan a alinear los planetas, pero de nuevo, digamos, tu estrategia política es que ganás las elecciones de acá al infinito. Y en la democracia la alternancia es la norma. Sí. Entonces el punto es cómo construís en democracia, digamos. ¿Es cultural la inflación o económica? No, es económica. ¿No es cultural? No. ¿El cortoplacismo no es cultural? El cortoplacismo es cultural. ¿Y el cortoplacismo no es parte de la inflación? Sí, O sea, pero... tenés 200 años, 50% de inflación promedio. Yo para mí, digo, yo no iría para atrás. Yo creo que hay una historia hasta los 80 donde toda la región tenía alta inflación, el mundo tenía alta inflación. Creo que hay una historia en los 90 donde todo el mundo bajó la inflación y Argentina bajó la inflación. Y Argentina es un ajuste fiscal inédito sobre los finales de los 90 para tratar de sostener la convertibilidad, que nunca llegó. Y fundamentalmente porque no hubo un prestamista de última instancia. Si hubieras tenido un prestamista de última instancia como lo tuvo Portugal, o lo tuvo España, o lo tuvo Grecia, a lo mejor la historia hubiera sido distinta. No fue. O sea, el ajuste deflacionario para una economía sin prestamista de última instancia no termina bien. Ahora, después vino lo que vino. O sea, vos pasaste de la sociedad preocupada por la hiperinflación y la única demanda era bajarme la inflación, a la sociedad preocupada por el hiperdesempleo. Y la única demanda era bajarme el desempleo y devolverme los depósitos. Entonces lo que digo es, mi sensación es que si las cosas funcionaran, la demanda por sostener que las cosas funcionen se sostiene en el tiempo. El problema es cuando vos generás andamiajes que tienen efectivo. ¿Eso? La falta de sostener en el tiempo, no, que vamos de un lado a otro. No, yo lo que creo es que nunca terminaste de armar un esquema que funcione. Creo que, fíjate la convertibilidad, o sea, la sociedad quería que la convertibilidad siga durando. Los economistas mirábamos las inconsistencias asociadas al esquema cambiario rígido. Total, pero también es la misma sociedad que después de vivir una hiperinflación, a los 15 años... genera alta inflación. Y es la misma sociedad que después de la traumática salida de la convertibilidad, el candidato ganó una elección hablando de dolarización. Yo lo que digo es, yo qué sé, o sea, tener tipo de cambio fijo cuando vos mirás por qué la convertibilidad, la discusión sobre la convertibilidad está asociada a la convertibilidad de 1890. O sea, estás discutiendo la convertibilidad en un mundo donde los tipos de cambio eran fijos. Hoy tenés tipos de cambio flexibles, o sea, no puedes atarte a una moneda. Ahora vos decís, tenés que tener, digamos, ¿cómo haces para mantener prudencia fiscal en el tiempo? Bueno, la verdad es que claramente, digo, no hay ningún programa de estabilización que funcione sin cerrar el financiamiento monetario del déficit. Correcto, eso es fundamental. Ahora, cerrar el financiamiento monetario del déficit no te asegura que vos tengas acceso al crédito. Entonces vos tenés un problema de stocks, aparte de tu problema de flujos. Y tenés un problema de precios relativos. O estás cerrando el déficit fundamentalmente a través de una contracción de los ingresos, sobre todo del sector público, jubilados y... Que de nuevo, digo, a diferencia del Rodrigazo, donde te prendieron fuego la calle, yo acá pareciera que todo el mundo pacientemente espera que las cosas mejoren. Bueno, ¿qué significa que las cosas mejoren? ¿Cuál es tu hoja de ruta? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde está yendo el mundo? O sea, no es el mundo del consenso de Washington. Es un mundo totalmente distinto al del consenso de Washington. Y se viene un mundo más distinto todavía. Bueno, vas por eso. Entonces, yo soy de lo digital, ahora con la inteligencia artificial, por eso vas a un mundo distinto, digo, yo qué sé, las criptos, o sea, hay un cambio tecnológico y siempre los cambios tecnológicos te dan oportunidades y te presentan desafíos. Ahora, la gobernabilidad, no podés suponer que manejar la gobernabilidad dejando un tercio del país afuera. Yo qué sé, digo, no sé cómo encontrarse. No sé, mira, justo hace poco hablaba con un exfuncionario de Menem acerca del viste, le decía, che, el gran quilombo de la convertibilidad fue el desempleo, y viste, me decía, bueno, pero el desempleo es crónico porque los cambios, viste, y cambiar duele. Digo, bueno, sí, pero si no apaciguás ese dolor, no te va a volver a salir. De hecho, puede volver a pasar en Pero no fue lo que te devolvió la convertibilidad del desempleo. Lo que te devolvió la convertibilidad fue la rigidez cambiaria. Bueno, la crisis social no fue producto del desempleo también.
Mi sensación es que no. O sea, la convertibilidad se cae, se cae el día que confiscaste los depósitos. Tuvimos como sociedad, somos una sociedad que va y viene, pero tuvimos el gran consenso del nunca más y la democracia fuerte. ¿Qué se necesita para tener un consenso nunca más? Hiperinflación nunca más. Un grado de liderazgo, yo creo que es un liderazgo. ¿Es liderazgo? Sí, sin duda. ¿No somos nosotros los que elegimos nuestros líderes? Sí. Pero en algún momento aparecen líderes que te generan consenso. Alfonsín fue eso. Fue eso después de lo que fue la tragedia del gobierno militar. Pero fue eso, o sea, y se armó. Entonces se armó, digamos, a pesar de una economía que te está dejando muchísima gente afuera. Sí. Y yo creo que hoy No, es que es mi pregunta, o sea, porque nunca más de Alfonsín es la reacción a los desaparecidos, a una guerra civil. No hay un nunca más a 50% de pobreza. ¿Cómo puede, o sea... eso es lo que no entiendo. ¿Cómo podemos hacer para concientizar de que acá tiene que haber un nunca más? Yo lo que digo es, siempre cuando arranco las clases arranco igual. Argentina tiene una tendencia mediocre, muy mediocre, sobre todo a partir del 75, y un ciclo recontra pronunciado. O sea, es exactamente al revés de lo que te enseñan en la facultad, ¿no? O sea... Ahora, el ciclo pronunciado en torno a esa tendencia, en términos colectivos es una tragedia. Ahora, en términos individuales es fantástico. O sea, el que sabe aprovechar los desarbitrajes que provoca el ciclo económico. Una economía que se abre, se cierra, se abre, se cierra. Bueno, digo, la verdad es que por eso a los locales les va bien y a los de afuera que tienen que manejar con compliance de compañías internacionales, en Argentina es inviable. Inviable. Ahora... ¿Realmente hay interés en cambiar las reglas del juego? Pero pregunto en serio, digo. Yo qué sé. O sea, mi lectura es que... No sé, yo creo que cambiar las reglas del juego, si te comparas con Brasil... Brasil tiene moneda y tiene crédito. Brasil no rompió la moneda y no rompió el crédito. Y la construcción de una moneda y de crédito no lo vas a hacer de la noche a la mañana. No, y la paciencia, ¿viste? Por eso de digo, la política, ni siquiera de la gente. Pero hay beneficios e incentivos económicos, sobre todo, con que Argentina sea un país... Mi lectura es que la clase política en general la pifió enorme. Te voy a decir, la clase política es la contracara de la gente que la vota. ¿Estamos de acuerdo? Pero digo, en general, subestimó a la población de una forma inédita. Milei gana con la motosierra. O sea, y no solo gana con la motosierra, hace un ajuste inédito y mantiene el caudal político. Entonces la pregunta es si la paciencia de la sociedad que se está bancando este ajuste te permite ir a algo distinto. Y si esto es algo distinto. O sea, en algún punto tenés que empezar. Yo siempre cuento el mismo cuento del jardinero de Buckingham, ¿viste? Sí, o sea, bueno, ¿viste? Sí. Regar y cortar el pasto. O sea, vos remunerá los contratos, o sea, respetá los contratos y no los rompas. O sea, respetá los contratos y remuneralos. Remunerá y respetá. Remunerá y respetá. Al cabo de 10 años Argentina, se olvidó del dólar, Es confianza. Pero no es confianza, es que, sistemáticamente, sí, es construir esa confianza. Pero, la discusión sigue siendo quién se endeudó más. ¿Se endeudó más Cristina? ¿Se endeudó Macri? ¿Este gobierno se endeudó o se desendeudó? O sea, la discusión sobre los números, además en la época de la virtualidad, las batallas están perdidas antes de empezarlas, porque finalmente cada uno mira lo que el algoritmo le lleva. Claro. No sé, mi lectura es que siempre hay capacidad para construir. Ahora, para construir tenés que dejar de engañarte y tenés que dejar de pensar que todo el resto es el enemigo, ¿viste? O sea, creo que la construcción implica eso, es construcción, Y sobre todo, como leyendo el libro de Harari, cuando habla de la democracia versus las autocracias o las dictaduras, él dice las democracias tienen mecanismos de autocorrección. Bueno, los mecanismos de autocorrección implican escuchar que alguien diga algo distinto. Bueno, y mi sensación es que eso hoy no está pasando. Muchas gracias, Marina. Un gusto. Muy buena charla. Un saludo para todos.